pues escuchamos ya en la recta final del programa a un grupo llamado Lost Weekend. Lost Weekend es una banda canadiense fundada por el tecladista Zach Antel y por Matt Warbeck. Y bueno, pues es una banda que como vemos hace fusión de jazz con pop y experimentos de música electrónica bastante interesante. El disco, por si les interesa, se llama así, Los Weekend, y lo pueden encontrar como electronic, indie pop y rock en esas categorías en internet o también en YouTube. Y bueno, pues vámonos a la recta final, Marta. Pues sí, después de arte, ciencia, sexo, pues terminamos con filosofía y Angélica nos hablará de la mujer. Exactamente qué nos vas a decir de la mujer, Angélica? Buenas noches, gracias por estar aquí. Marta, Raúl, Ulises, buenas noches, gracias a todos por estar aquí y acompañarnos con un capítulo más de Filosofía Viva. Y justo nuestro tema de hoy fue a petición de uno de nuestros colaboradores y que está ausente, porque muchas veces le di vueltas a este tema por lo difícil que es poder acotarlo y de hablar de él en 10 minutos. Sin embargo, fue un reto para mí para poder escribir esto que hoy les quiero presentar, de qué es eso de ser mujer. Hace unos días que fui al cine, vi una película que de inmediato me hizo pensar en esa pregunta que la gran mayoría de las mujeres, y por supuesto, muchos hombres también se han preguntado. La pregunta sobre ¿qué es eso de ser mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Qué quiere la mujer? Me parecía que en esa película aquella mujer se enfrentaba todo el tiempo con esa pregunta, y otras más que vienen en su devenir de ser y definirse, eso que uno se va encontrando en el camino y en la construcción de ser mujer. Sin embargo, lo que saltaba a mi vista era la forma en que esa mujer mostraba todo el tiempo, esa forma de explorarse, aun cuando parecía un asunto meramente corporal, no dejaba de ver cómo en ella había preguntas del sentir, del ser y hacer. Esta forma de saberse mujer y de sentirse parecía descubrirlo a partir de cómo era vista, tocada y retomada en cada encuentro que tenía con los hombres, así fuera uno aquel encuentro o hasta un continuo. Entonces uno podría preguntarse, ¿de qué se trata este asunto de ser mujer? Ya decíamos, ¿qué quiere la mujer? En psicoanálisis, particularmente bajo la tendencia lacaniana, se habla bien de la dificultad que se tiene frente a esa pregunta, pues incluso no tiene respuesta, no hay un significado para ello, pues no hablamos de género ni sexo, sino de muchas cosas más que esas. Entonces, frente a esa pregunta, inevitablemente se me viene a la mente eso de abrir, crear, proliferar, ahí donde parece obturado. Pienso en apertura y receptividad, ahí donde se muestra lo cerrado. Y también ahí donde uno gesta con la vida, donde aparece lo intacto. ¿No les parece curioso cómo en nuestros días el ser mujer parece un asunto que tiende más hacia el cierre y lo taponeado? Pues en eso de tener un espacio que permite el movimiento, invite al deseo y permita la creación, parece ser temido o amenazado. En eso de dejar surgir las formas, otras maneras de concebir, pedir, emitir, frente al horizonte de posibilidades, parecen ser armas potentes. Darnos el lugar de ser cabronas me suena a maquillar la feminidad con matices viriles, pero lo mismo cuando seguimos eso que se nos manda, que se nos etiqueta, nos agrupa e intenta definirnos, concebirnos bajo un solo concepto o varios parecidos. Pues ser mujer parece ser un asunto más de conquistarse, y para ello se requiere de búsqueda, atrevimiento, disposición a probar, errar y sabernos diferentes, para luego así encontrarse y así volver a caer en eso que uno se juega en la pregunta que tanto nos inquieta, nos invita y nos inspira a ser mujer. Ser mujer, ya lo decía Simone de Beauvoir, trasciende la biología, la supera. Otros dirían cuestiona figuras, rehace formas.
pues ser mujer se trata de complejizar para dejar de sentirnos extrañas y así poder lograrnos encontrar. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas noches, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien. Pues qué tema que abordas el día de hoy. Es complejo desde muchos ángulos y me haces reflexionar en el arista que eh, aparentemente queda oculta, pero que conlleva invariablemente que es el arista, la arista de lo humano, ¿no? Esta perspectiva desde donde puede emitirse todo este tipo de juicios o de reflexiones y razonamientos que elaboras y que evidentemente no pueden sino suscribirse en el aspecto de la complejidad de ser al mismo tiempo humano sin dejar de reconocer nuestras diferencias. El tema de las diferencias de género, eh, que ha sido una constante muy reciente dentro de el asunto cultural, filosófico, sociológico de nuestra cultura, ha sido, al menos durante muchísimos periodos de la historia, o al menos eso es la información que nos llega a nosotros, ha sido de alguna manera opacado, acallado, y me parece que este tipo de reflexiones como las que tú haces nos ponen en el centro, pues sí, justamente de este mismo tema de las diferencias de género, pero también de cómo poder establecer ese vínculo o ese nexo que existe entre esta complejidad, este ser completo del ser mujer y de manera simultánea inmerso dentro de lo humano, ¿no? Sí, Raúl. Y justo me parecería importante, eh, quisiera como sí dejar como en claro que intento alejarme de una idea de género incluso. Eh, no me atrevería a sostener la pregunta desde alguna definición, porque justamente creo que es desde donde no es la mujer. Y dejarlo en género sería quizá limitarlo a llevarlo a un concepto de oposición o meramente distinto a lo masculino, cuando no necesariamente significa eso. De ahí que cuido el que no hablo desde género. Quizá podría mostrarse desde alguna posición, desde algunas de sus formas. Y bueno, desde ahí intento hacer como la primera invitación. Y la segunda es, frente a esto que parece ser una necesidad de definirla y que no deja de ser hasta pues algo cerrado y que lo cerrado emite un poco más hacia lo masculino. Eh, y cuando digo que invito a no definirlo, es justamente a donde la mujer es tantas cosas y eso es ser mujer, o sea, ir buscando, buscándose en ese camino, ir atreviéndose. En verdad que esta mujer me llamaba la atención en este atrevimiento, aun cuando parecía tan pasivo. Bueno, algo por ahí intentaba registrar e identifica cosas. Y justo creo que es una invitación a esto de ser mujer, a una autodefinición que definitivamente la lleva a su singularidad. Sí, quizás el trabajo de esta resignificación, como bien la estableces tú, eh, quizás es un poco al que intentaba yo apelar, sí, erróneamente, como bien dices, porque pongo sobre la mesa esta diferencia de géneros, cuando sí, me parece que estoy de acuerdo. Esta resignificación para mí cae en esta búsqueda de algo que está compenetrado con un espectro mucho más amplio pues que borra por completo ese horizonte o de diferencias, ¿no? A final de cuentas, también en este concepto, digamos, que también es limitado o definitorio de lo humano, podemos caber en muchos sentidos en esta búsqueda de la que estás hablando, en esta ansiedad de resignificar lo que comúnmente nos dicen que es el ser hombre o el ser mujer, y en este caso, bueno, pues me parece que sí, coincido plenamente con lo que estás expresando.
Sí, Raúl. Y bueno, una tercera invitación en este sentido también definitivamente tiene que ver con esta trascendencia de la biología, pero en un asunto donde sí definitivamente nos vemos atravesadas por el cuerpo, pero no solamente somos cuerpo, ¿no? Sino si también es una necesidad de crearse en el camino y por eso decía, es un atrevimiento, es una disposición a probar, donde, donde a veces en varios de mis temas definitivamente la posmodernidad es una de las cosas que siempre surgen frente a la forma de presentar el ahora y bueno, dejaría sobre la mesa y una pregunta abierta, ¿cómo es ser mujer en esta actualidad? Donde a veces me parece que parece hacer razón, y le llamaba yo taponeada, ¿no? Donde los agujeros corporales y simbólicos parecen ser esta forma de movimiento y que hoy por hoy invita como a tener que taparlos para justamente incluso mujeres volverse hasta fálicas en un sentido eh, de imitar o de un empoderamiento casi similar al al que parece que han tenido los hombres y cuando parece que valdría la pena preguntarse por dónde estamos viviendo el ser mujer hoy por hoy, ¿no? Ay, pues un tema muy vasto, muy complejo y sobre todo yo creo que la salida, si de veras queremos una buena convivencia o mejorarla un poco, no es que las mujeres nos convirtamos en hombres o que tengamos las mismas o que los imitemos, al contrario, yo creo que va por otro lado. Pues muchas gracias, Angélica, por haber estado con nosotros. Te esperamos en la próxima sincronía. Muchas gracias, Marta. Hasta el próximo lunes. Y bueno, pues ya acabó nuestro programa. Le agradezco muchísimo a Red Generación, a Raúl, a Diana, a Noemí, que hacen posible este programa, a Ernesto, a Angélica, a Enrique, que colaboraron hoy con nosotros en sus interesantísimas secciones, y pues a mis compañeros Raúl y a Ulises, que también participó ahora, aunque no le tocaba, y nos habló de la música y participó en la charla. Y pues bueno, recordar que también él está él es el que escoge las canciones que salieron hoy en Red Generación. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima, Raúl. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Warbeck. Y bueno, pues es una banda que, como vemos, hace fusión de jazz con pop y experimentos de música electrónica bastante interesante. El disco, por si les interesa, se llama así, Los Weekend, y lo pueden encontrar como electronic, indie pop y rock en esas categorías en internet o también en YouTube. Y bueno, Poder escribir esto que hoy les quiero presentar, de qué es eso de ser mujer. Hace unos días que fui al cine, vi una película que de inmediato me hizo pensar en esa pregunta que la gran mayoría de las mujeres, y por supuesto, muchos hombres también se han preguntado. La pregunta sobre qué es eso de ser ¿no? Entonces, escuchamos ya en la recta final del programa a un grupo llamado Lost Weekend. Lost Weekend es una banda canadiense fundada por el tecladista Zach Antel y por Matt. Bueno, pues vamos a la recta final, Marta. Pues sí, después de arte, ciencia, sexo, pues terminamos con filosofía y Angélica nos hablará de la mujer. Exactamente qué nos vas a decir de la mujer, Angélica? Buenas noches, gracias por estar aquí. Marta, Raúl, Ulises, buenas noches, gracias a todos por estar aquí y acompañarnos con un capítulo más de Filosofía Viva. Y justo nuestro tema de hoy fue a petición de uno de nuestros colaboradores y que está ausente, porque muchas veces le di vueltas a este tema por lo difícil que es poder acotarlo y de hablar de él en 10 minutos. Sin embargo, fue un reto para mí